En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Cristo ha resucitado y es el canto de la Iglesia durante toda esta octava en la que se prolongará la fiesta de la resurrección y que se prolongará todavía más durante todo el tiempo pascual. Y en definitiva, este mismo misterio de la resurrección del Señor será lo que cada domingo reúna al pueblo de Dios, a la familia de los bautizados, en torno al altar de Dios, para conmemorar la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Ahí está el fundamento de nuestra fe, ahí está el motivo de nuestra esperanza y ahí se acrecienta cada día nuestro amor a Dios, que nos lleva al amor a nuestros prójimos. Acabamos de escuchar en este lunes de Pascua esta perícopa, esta aparición del resucitado a los discípulos de Emaús. Es bueno reconstruir los acontecimientos de aquel domingo de Pascua, de aquel domingo de resurrección, para tener ordenados esos episodios que durante estos días la Iglesia nos ofrecerá en la Sagrada Liturgia para nuestra consideración. Y lógicamente tenemos que partir del mismo hecho de la transfiguración, del que nadie fue testigo, solamente Dios y los ángeles del cielo. En la noche santa, en la noche de Pascua, Cristo nuestro Señor resucita y aquello, pues lógicamente es un misterio ante el cual nosotros hemos de caer de rodillas y adorar. Y en la mañana es cuando comienzan estos acontecimientos. Las primeras en ir al sepulcro, aquellas mujeres diligentes. ¿Y qué encuentran? Encuentran movida la piedra, el sepulcro vacío, las vendas y el sudario del Señor, pero el cuerpo de Cristo no está allí. Reciben la aparición del ángel y van a comunicárselo a los apóstoles. Y en ese proceso de ir nuevamente a la ciudad a comunicárselo, María se queda sola, María Magdalena, y recibe ahí la primera aparición del resucitado, que lo confunde con un hortelano. Ahí la primera aparición de nuestro Señor. Y aquellas otras mujeres que siguieron el camino reciben también una aparición del resucitado. En cuanto se lo comunican a Pedro, va Pedro a ver el sepulcro y Juan, y San Pedro recibirá una aparición del Señor de la que se hace referencia en este mismo Evangelio. Se ha aparecido a Simón, a solamente Pedro, y verá al Señor, porque junto con Juan verán lo mismo que las mujeres, el sepulcro vacío. Vuelven al cenáculo y allí reunidos se aparecerá nuestro Señor Jesucristo sin la presencia de Tomás. Y por la tarde del mismo domingo de resurrección se aparecerá a estos discípulos de Emaús, que volverán a comunicárselo a los apóstoles. Y así a la octava, lo celebraremos el domingo que viene, será esa otra gran manifestación de Cristo resucitado cuando se aparezca nuevamente en el cenáculo a los apóstoles con la presencia de Tomás. Después las otras apariciones ya en Galilea junto al lago y la misma aparición de la ascensión del Señor antes de subir a los cielos, dándole las últimas instrucciones. Hemos de contar, lógicamente, que la primera en recibir la aparición de nuestro Señor Jesucristo resucitado es la Virgen Santísima. Si bien no lo dicen los evangelios, pero no había persona más amada en este mundo para nuestro Señor que la Virgen, y no había persona en este mundo que más amase al Señor que la Virgen. Y por tanto es de lógica, de sentido común, que nuestro Señor Jesucristo se le apareciese a Nuestra Señora. En este episodio de Emaús vemos la incredulidad, la torpeza, la idea de fracaso que había en el corazón, en la mente de los discípulos del Señor. A ellos no le pasaba por la cabeza la idea de la resurrección. Con la sepultura de Cristo se había terminado todo, y aquello que había comenzado en Galilea con grandes prodigios, grandes sermones, había quedado todo reducido a la nada, a la muerte, a la sepultura,
con la muerte de nuestro Señor. Y por tanto se volvían a su vida cotidiana, a su vida ordinaria, porque todo se había terminado, no había esperanza, a pesar de haber recibido ya los primeros indicios de que algo extraño había pasado. Las mujeres habían dicho que habían ido al sepulcro y no estaba el cuerpo del Señor, la piedra estaba movida. También algunos de los discípulos lo habían comprobado. Y en cambio ellos se vuelven a Jerusalén, a su tierra, a su ciudad, a Emaús. Y en ese camino nuestro Señor Jesucristo se aparece y no lo reconocen. No lo reconocen porque nuestro Señor Jesucristo, su humanidad resucitada, adquiere esos dotes del cuerpo resucitado, entre ellos la luminosidad, de la que el misterio de la transfiguración es simplemente una chispa. Por eso ellos no son capaces de reconocer ese cuerpo resucitado del Señor. Será Él mostrándose a través de esa catequesis que Él realiza con los mismos discípulos, mostrándoles las Escrituras y cómo tenía que ser, que el Mesías había de padecer para luego resucitar, cuando en el mismo en la misma casa donde se quedan a dormir, al celebrar ese rito de partir el pan, los discípulos le reconocen, pero el Señor lógicamente desaparece. Dos enseñanzas muy sencillas para nuestra vida cotidiana. La primera es que al cielo se entra por el sufrimiento, a la resurrección se va por la muerte, a la vida eterna a través de la cruz. Y eso tenemos que aprenderlo porque vivimos equivocados, vivimos engañados, pensamos que esta vida es para disfrutarla y esta vida es para ganar el cielo. Y se gana el cielo con trabajos, con sufrimientos, con penitencias, etc. Y por tanto tenemos que tener este pensamiento claro, porque si no viviremos engañados, andaremos amargados, desilusionados y totalmente desorientados. Esta vida es para sufrir y si no lo entendemos así, estamos totalmente, atontados y engañados. Tenemos que llegar al cielo y al cielo se llega por la cruz. Fue el camino que nuestro Señor Jesucristo escogió para sí y es el camino que también invita a sus discípulos. El que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Clarito está. Tenemos nosotros que convencernos de ello, porque cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, cuando experimentamos el fracaso, incluso con nuestras propias imperfecciones y con nuestros propios pecados, podemos quedar como estos discípulos, totalmente, vamos a decir, desilusionados ante la realidad de fracaso, de tristeza, de angustia, de sufrimiento que puede haber a nuestro alrededor. Y esto no es para vivir amargados, porque nuestra esperanza está en la resurrección de Cristo. Nuestra fortaleza está en la resurrección de Cristo. Como los mártires de todos los tiempos, nosotros tendríamos que ir al martirio cantando, alabando. Es decir, en medio de los trabajos, de los sufrimientos de la vida, nosotros tendríamos que tener esa esperanza fundada en la fe, en la victoria de Cristo, en su resurrección, y con valentía, entregarnos al sufrimiento y a los trabajos. Así lo hacían los santos, esos santos que dicen, sufro y quiero sufrir más por amor a Jesucristo. Pero claro, nosotros estamos todavía muy mundanizados, tenemos un pensamiento demasiado mundano, tenemos un pensamiento demasiado de aquí abajo y tenemos que convertirnos. La segunda enseñanza también hermosísima es que Jesús resucitado vive presente en medio de su iglesia. Y muy particularmente podemos encontrarnos con Él a través de los sacramentos. Y muy especialmente aquellos dos que recibimos con más frecuencia, el perdón de nuestros pecados y la Santa Eucaristía en la comunión. Es Jesús que viene a nosotros, es Jesús mismo que nos da su perdón y es Jesús mismo que se nos da como alimento. Hoy que tanto se habla de tener experiencia de Jesús, incluso algún prelado últimamente a unos niños de catequesis les ha dicho, no me importa que sepáis mucho el catecismo, lo que me importa es que tengáis un encuentro con Jesús. A Jesús se va por el catecismo, a Jesús se le encuentra mediante la fe y esta en la práctica que Él nos ha dado, los medios para encontrarnos con Él, que son los sacramentos. Todo lo demás son cosas extrañas,
experiencias, vamos a decir, de misticismo gnóstico o budista o orientalista, pero no es fe católica. A Jesucristo se le encuentra mediante la fe y con la fe mediante los sacramentos que Él nos ha dado, y estos que celebramos y tenemos tan a mano cotidianamente, que es la Santísima Eucaristía y el perdón de los pecados. Y esto es lo que nos enseña la fe, y esto es lo que nos enseña este episodio de la aparición a los discípulos de Emaús en este primer día de Pascua. Cristo ha resucitado y nos llena de santa alegría y nos llena de santa esperanza. Manifestemos también al mundo nuestra alegría y nuestra esperanza, para que muchos también que viven tristes y que viven sin esperanza encuentren la alegría y la esperanza como nosotros la hemos encontrado en Cristo resucitado. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.